Bendiciones desde el Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Les saluda su amiga y su hermana en Cristo, Patti Cuellar. Y hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que sé que transformará tu vida, cambiará tu manera de pensar y empezarás a mirar el propósito de Dios para tu vida desde otra perspectiva. Podrás entender que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos, son perfectos y que Él mismo, a través de su palabra, nos enseña a abrazar esos planes, a abrazar ese propósito maravilloso en el Señor para que podamos avanzar cada día. Así que en este día quiero que estén atentos a la palabra que el Señor me ha entregado para compartir con ustedes hoy. Como siempre les digo, cada día fuimos creadas con propósitos eternos, propósitos sorprendentes, hermosos de parte de Dios, y que jamás lograremos cumplir esos propósitos si nosotros no conocemos su voluntad, si no conocemos su diseño, su asignación para cada una de nosotras. Necesitamos saber realmente qué es lo que Dios quiere que nosotras hagamos, que nosotros pensemos, que nosotros digamos. Todo Él está en el asunto, en todo lo que nosotros realmente somos y tenemos. Y es importante saber para qué se nos ha llamado, porque Dios nos ha escogido, porque Dios pensó en nosotros, porque Dios nos dio vida, porque nos ha guardado, y que para este tiempo pues Él nos tenga en su corazón para darnos responsabilidades tan grandes. Y en algunos casos muchas personas no entienden cosas, situaciones que pasan en su vida, y lo que hacen es retener cada día más la bendición, lo que Dios ya diseñó, lo que ya Dios determinó que nos va a dar, pero por causa de ignorar las escrituras a veces frenamos el plan de Dios. Y hoy yo quise darle como título a este tema cortito que hoy voy a estar entregando: no enojes a Dios con tu queja. No enojes a Dios con tu queja. No sé si hay algunas personas que no saben que a Dios le enoja la queja, a Dios le molesta la queja. Dios no es un Dios que está atento a su oído para estar escuchando la queja de sus hijos, sino para que Él escuche siempre alabanza, para Él escucharnos a nosotros siempre, dar exaltación a su nombre, para que nosotros vengamos delante de Él en actitud de gracias, y que podamos siempre reconocer su grandeza, su poder, su señorío, que podamos reconocer sus bondades, que podamos reconocer su generosidad, que podamos reconocer día tras día la misericordia, la gracia y el favor que Él ha derramado sobre nosotros. Dice la Biblia que Él renueva su misericordia cada mañana para nosotros, sus hijos. Y en algunos casos parece que se nos olvida eso. Y yo hoy quiero llevarlos a algo muy importante. Quiero primero enseñarles algo. Que nosotros fuimos creados y fuimos diseñados por Dios para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme al propósito de Dios. Nosotros no fuimos creados para que Dios se adapte a la voluntad nuestra, para que Dios se adapte a nuestras exigencias, para que Dios se adapte a nuestros sueños, a nuestros pensamientos y a nuestra manera de vivir. Nosotros fuimos creados para vivir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios, para vivir conforme a su diseño, conforme a lo que Él ya estableció y lo que Él ya diseñó para nuestras vidas. Y que es necesario que entendamos que como hijos de Dios siempre debemos estar en una actitud de gratitud delante de Dios, estando fiel y permanecer firmes, constantes en el Señor, en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas. Nosotros no podemos estar siempre agradecidos con Dios, exaltando el nombre de Dios, dándole gloria a Dios
solamente cuando estamos en las buenas. También cuando estamos en las malas debemos seguir teniendo la mejor actitud, y aún una actitud mucho mejor que cuando estamos en las malas. Darle a Dios todo el reconocimiento. ¿Por qué? Porque pues de Él es todo lo que existe. Todo lo creado existe por Dios, porque Él fue el que lo hizo. ¿Y para qué? Para que nosotros nos gocemos, nos deleitemos y disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado. Así que es importante que entendamos que a Dios debemos serle fiel siempre, en las buenas y en las malas. Ser agradecidos con Dios cuando todo nos está yendo bien, y aún cuando las cosas no están saliendo bien, es cuando más agradecidos tenemos que estar con Dios. Darle gloria a Dios en los momentos de dificultad y darle gloria a Dios en los momentos de prosperidad, en los momentos donde hay paz, en los momentos donde todo está tranquilo, es cuando más agradecidos tenemos que estar con Dios, y siempre dar al Señor gloria y alabanza. En el libro de Filipenses dicen, yo quiero llevarlos aquí porque esto es una palabra que me fue revelada a mí, y de verdad que yo he aprendido a abrazar esta palabra, a atesorarla en mi corazón, a hacer de esta palabra mi diario vivir, a poder vivir en esta palabra cada día, cada mañana, cada segundo de mi vida. ¿Por qué? Porque estamos siendo procesados en todo tiempo y en todo momento. Nosotros somos disciplinados por Dios, pues porque Él es nuestro Padre y porque Él nos ama. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 dice así. Yo le voy a dar lectura y quiero pedirles que se conecten, que presten atención a esto que voy a entregar en este momento, porque yo sé que hay alguien que ahora necesita escuchar esta palabra. Hay alguien que hoy el Señor va a levantar, va a fortalecer, va a llenar de paz y va a alinear aquellas áreas que están desalineaditas y que han sido afectadas porque su fe ha menguado, porque su fe se ha estacionado. Pero hoy el Señor quiere llevarnos a un nivel mayor de fe, y lo más importante, que el Señor nos quiere enseñar a ser agradecidos. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses. Dice el apóstol Pablo, cuando viene a hablarle a los filipenses, les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a mí me encanta. Yo me lo aprendí de memoria, y yo sé que de la misma manera muchos de ustedes se han aprendido este versículo de memoria, porque es un versículo que se adapta mucho a nuestro diario vivir, pero solo como cuando estamos en las buenas, porque nos hemos aprendido este versículo de memoria, y en todas circunstancias estamos diciendo, cuando todo está yendo bien: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hemos hecho de este versículo como algo que lo decimos por decirlo, pero que realmente ni siquiera nos ha sido revelado lo que estamos diciendo. O sea, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasa cuando viene la situación difícil? ¿Qué pasa cuando viene la escasez? ¿Qué pasa cuando no hay nada que comer? ¿Qué pasa cuando hay escasez en casa? Cuando la situación se está poniendo difícil, cuando vamos a abrir la nevera y no tenemos que comer. ¿Qué pasa cuando en el banco no hay dinero? ¿Qué pasa cuando no tenemos la respuesta que nosotros queremos escuchar de parte de Dios? ¿Qué pasa cuando venimos delante de Dios y oramos y clamamos y no
no escuchamos a Dios, no escuchamos la respuesta, cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué pasa cuando todo está mal? Cuando vemos que todo se está viniendo abajo, cuando vemos que el matrimonio está tambaleando, cuando vemos que el enemigo se está levantando en contra nuestra, cuando vemos que se han levantado con calumnia en contra nuestra, cuando se han levantado para dañar nuestro testimonio, cuando se han levantado para quitarnos todo lo que tenemos. ¿En dónde está esa fe y ese versículo que nos hemos aprendido de memoria y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En muchos casos hemos aprendido solamente el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses. La gente se aprendió el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses de memoria, porque es un versículo muy lindo, ¿verdad? Es muy hermoso. Decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando nos hemos aprendido de memoria los dos versículos anteriores, como el apóstol Pablo dijo. Porque el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando él fue ya un hombre forjado, fue un hombre formado, fue un hombre disciplinado, en los dos versículos anteriores de los que él está hablando. En el versículo 11 él dice: no lo digo porque tenga escasez. O sea, en el momento que Pablo, el apóstol, está diciendo: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el momento que el apóstol está diciendo esto, él está pasando escasez, él está pasando necesidad. Pero él dice: yo no lo estoy diciendo porque tengo escasez. Yo estoy diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cualquier situación. He aprendido a contentarme, o sea, he aprendido a tener contentamiento aún en medio de la escasez. He aprendido a tener contentamiento en medio de cualquier situación. Dice en el versículo 12: sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es hermoso, porque el apóstol Pablo no decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solamente cuando todo estaba bueno. Era que el apóstol Pablo ya había pasado el proceso de disciplina, el proceso de carácter, el proceso de fe, el proceso de madurez, de crecimiento espiritual, donde fue probado en todas las áreas de su vida. El apóstol Pablo fue probado en la escasez. El apóstol Pablo fue probado en la escasez. El apóstol Pablo fue probado en tiempos donde no había absolutamente nada. Dice la Biblia: porque no lo digo ahora porque tengo escasez, porque yo he aprendido a contentarme. Escuchen esto tan tremendo: yo he aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, con cualquiera que sea mi situación. O sea, que no es que nosotros podemos decir solamente: oh, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todo está bueno, cuando todo está perfecto, cuando todo es primavera, cuando vemos que todos los árboles están llenos de frutas, cuando vemos que todos los árboles están llenos de hojas verdes, cuando vemos todo florecer, cuando vemos que todo está maravilloso. Tenemos que aprender a tener contentamiento en el Señor en toda situación. Como decía el apóstol Pablo: he aprendido a tener contentamiento en cualquiera que sea mi situación. No es decir: es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando no hay que comer, cuando no hay dinero, cuando estamos siendo atacados en la salud, empezar a renegar de Dios, empezar a renegar de la situación que estamos viviendo, empezar a renegar de lo que se está presentando en aquel momento, la situación, sino aprender a tener contentamiento en todo y en toda situación. Saber vivir humildemente y saber vivir
humildemente aun cuando haya abundancia. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. El apóstol Pablo fue enseñado a vivir en la abundancia, pero fue un hombre humilde, teniendo de todo, porque él fue enseñado a vivir humildemente aun cuando tenía todo en abundancia. Dice el apóstol Pablo así, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en estos tiempos la gente estamos hablando a otras personas cosas que realmente no son y que no son bíblicas. Estamos hablando a personas que no conocen a Dios, que nunca han venido a Cristo. Los estamos tratando de traer a Cristo con un evangelio que no es real. Les estamos engañando y de una u otra manera estas personas terminan otra vez volviéndose al mundo cuando ven que lo que les ofrecemos no es cierto. Le decimos a la gente que vengan a Cristo, porque cuando vengan a Cristo se les acabarán sus problemas, y eso es mentira. Nosotros no podemos engañar a las personas diciéndole entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Sí, su vida va a cambiar, porque va a pasar de muerte a vida, pero no es que va a cambiar porque sus problemas se le van a acabar. Eso no es verdad. Eso no es cierto de que cuando la gente viene a Cristo los problemas se acaban, los problemas se aumentan. Los problemas se aumentan porque es allí donde realmente se conoce al verdadero cristiano, es allí donde se conoce al verdadero creyente, es allí donde realmente es probado nuestro carácter, es probada nuestra obediencia, es probada nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra integridad. Entonces no podemos nosotros decirle a la gente que venga a Cristo porque se le van a acabar los problemas. No, porque la Biblia dice, Jesucristo nos enseñó que en este mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que así como el apóstol Pablo fue probado en todo, en la abundancia, en la escasez, él fue probado en toda situación, a tener mucho como a tener poco, a tener contentamiento cuando había y cuando no había. El apóstol Pablo fue enseñado por Dios a vivir una situación en que aunque hubiera y no hubiera, él siempre sería el mismo adorador. Él siempre estaría agradecido con Dios porque él no dependía de las circunstancias, él dependía de una palabra que ya Dios le había entregado. Y esto es muy importante que nosotros guardemos esto en nuestro corazón, que antes de nosotros estar repitiendo este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero nos grabemos los dos versículos anteriores, porque nosotros no podemos estar repitiendo como loritos lo que la gente dice. Nosotros no podemos estar repitiendo lo que otros hablan. Ellos lo dicen porque lo han vivido, pero si nosotros no hemos vivido, no hemos pasado por estas situaciones, nosotros tenemos que entrar a las Escrituras, nosotros tenemos que leerlas, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé revelación de lo que estamos leyendo, que nos dé revelación acerca de lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos quiere enseñar, y no aprendernos un versículo de memoria solamente y hablar y hablar y hablar, pero algo que no lo estamos viviendo. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él había aprendido a vivir en todo, con todo y por todo en la voluntad de Dios. Él aprendió a vivir en escasez, él aprendió a vivir en abundancia, él aprendió a contentarse con cualquiera que fuera su situación, él aprendió a hacer y a vivir humildemente, a tener abundancia en todo y por todo, y también a tener escasez. Él aprendió a vivir y a pasar cualquier necesidad porque él sabía que esa era la voluntad de Dios. Entonces en este tiempo nosotros no podemos estar llevándole la contraria a Dios en cuanto a su voluntad para nuestras vidas. Vienen tiempos de abundancia y las disfrutamos, las gozamos, damos gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero cuando viene el tiempo de escasez, renegamos de Dios con nuestra queja, empezamos
empezamos a quejarnos, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a renegar, empezamos a buscar por qué, pero por qué a mí, pero por qué a mí, por qué tenía que pasarme esto a mí, por qué tenía que ser yo. Y venimos a traer los por qué delante de Dios, cuando realmente lo que nosotros tenemos que venir a preguntarle al Señor es: ¿para qué tú estás permitiendo que estas cosas pasen en mi vida, Señor? ¿Para qué? Tú me estás procesando, ¿a dónde tú me quieres llevar? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de mí? Que sabemos que lo que Dios quiere sacar de nosotros siempre será lo mejor: forjar nuestro carácter, forjarnos en paciencia, forjarnos en obediencia y forjarnos en todo, absolutamente en todo lo que Dios quiere sacar de nosotros para su gloria y para su honra. Aprender a contentarnos con todo, sabiendo y confiando siempre que en medio de toda circunstancia, que en medio de toda situación, Dios está presente. La Biblia lo dice, que los ojos de Dios están en todo lugar, que Él está mirando todo lo que hacemos, aún en secreto, y luego Él lo va a juzgar, ya sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. O sea que eso es una esperanza muy grande, el saber que los ojos de Dios están sobre nosotros, que Él nos está cuidando y que Él sabe la situación por la que estamos pasando y que Él no nos va a dejar solos, que Él no nos va a abandonar si nosotros le estamos creyendo y si nuestra confianza está puesta en Él. Quiero contarles algo rápidamente que pasó con el pueblo de Israel. Cuando fue sacado de Egipto, este pueblo fue llevado por el desierto, y cuando ellos caminaban por el desierto, Dios se ocupó de ellos, cuidándolos, alimentándolos, dándoles de beber, dándoles vestido, dándoles zapatos, dándoles todo lo que ellos necesitaban. Pues esta gente no se enfermaba, a esta gente no tenían que ir a la tienda ni a los moles, o sea, no tenían que preocuparse por tener dinero para ir a comprar lo que sus hijos necesitaban, porque Dios todo se los daba. Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué pasó? Que esta gente en medio del desierto, teniéndolo todo, se cansaron de tenerlo todo, se cansaron de tener todo lo que Dios les daba. O sea, se cansaron de vivir de la dependencia de Dios, se cansaron de depender solo de lo que Dios les quería dar, y ellos querían más que eso. Ellos no solamente querían que Dios les diera maná, ellos no querían depender del maná que Dios les daba todos los días, sino que ellos querían más y querían exigirle a Dios cómo era que Dios tenía que trabajar con ellos. No era la manera de Dios, sino a la manera que ellos exigían, y empezaron a quejarse en el desierto. Y es aquí donde yo quiero dejar bien establecido este punto, y que de verdad yo oro a Dios, oré al Padre antes de ponerme frente a estas cámaras. Oré a mi Dios para que de verdad el Espíritu Santo haga una obra transformadora en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro perfecto restaurador, pueda transformar nuestra manera de pensar, que pueda transformar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hablar, y que pueda realmente hacer de nosotros su perfecta voluntad. No la que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios. No a la manera nuestra, sino conforme al diseño de Dios. Porque yo no quiero, yo ni mis generaciones, yo no quiero que ninguno de nosotros pasemos por esta situación. Y de la misma manera también quiero evitarte a ti que pases por esta situación, enseñándote la palabra, que aprendas de todo lo que Dios nos enseña para que tengamos una mejor vida, para que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da. En el libro de Números, en el capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice, y yo le voy a dar lectura, y presten atención a esto, porque es importante que, y al igual que a mí, a ustedes les sea revelada esta parte. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos.
Hay mucha gente que ignora esto. Yo lo ignoraba. Y como yo ignoraba esto, yo me quejaba y me quejaba y me quejaba de todo. Yo me quejaba de todo. Era una cosa impresionante. Quejándome porque tenía, porque no tenía. Y si tenía, porque quería más. Porque no me conformaba con lo que tenía, sino que siempre quería tener más. Y no es que yo te estoy diciendo que tú tienes que conformarte con lo que tienes y que tienes que aprender a vivir. Ay, pobrecita de mí, pobrecito yo. Pues me tengo que resignar con lo que me tocó. No, no es resignarnos ni conformarnos con lo que nos tocó. Es aprender a vivir con lo que Dios nos da. No es querer tener más de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. No es anhelar tener más de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, sino aprender a tener contentamiento. Escuchen esto, la palabra contentamiento está en el corazón de Dios. La palabra contentamiento de la que hablaba el apóstol Pablo. Aprender a tener contentamiento cuando tenemos mucho, pero también aprender a tener contentamiento cuando tenemos poco. Tener contentamiento cuando no hay nada. Tener contentamiento cuando la situación está difícil. Gozarnos en el Señor porque sabemos que estamos siendo procesados, que estamos siendo disciplinados, que estamos siendo llevados a un nivel mayor de gloria. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor de gloria, a un nivel mayor de conocimiento en la palabra. Dios quiere que tengamos relación con Él. Dios quiere que tengamos acercamiento con Él, intimidad con Él, que podamos confiar en Él, que podamos depender de Él absolutamente, al 100%, no en las circunstancias, no en lo que nos pueda dar o ofrecer el hombre, sino en lo que viene directamente de la voluntad del Padre. Y quiero llevarles a otra parte de la Biblia que es poderosísima, y yo sé que esto va a edificar tu vida como ha edificado la mía. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2 y 3 dice lo siguiente, presten atención. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Aquí Dios le está hablando Moisés le está hablando al pueblo de Israel, está hablando a la nación. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Si te humilló, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese día, hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y esto es tremendo, importantísimo que nosotros lo podamos atesorar en nuestro corazón, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El pueblo de Israel fue llevado por el desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Porque Dios quería probar su corazón, porque Dios quería probar su carácter, porque Dios quería probar si realmente estaban preparados para la bendición, si ellos estaban preparados para entrar a poseer la tierra que Él ya les había dado por herencia. Dios estaba probando a la nación en su corazón, en su fe, en su fidelidad, pero no pasaban aprobados. Era de prueba en prueba, de disciplina en disciplina, de proceso en proceso, de desierto en desierto, porque todo el tiempo se estaban quejando. La queja enoja a Dios. El estar quejándonos por todo enoja a Dios. Esta gente se quejaba porque tenía, porque no tenía. Cuando tenían mucho, ellos se quejaban que porque querían lo menos. Tenían mucho, tenían cantidades que Dios les daba maná en abundancia, y ellos se quejaban porque querían los ajos de Egipto, porque ellos querían regresarse por los ajos de Egipto. Estaban anhelando los ajos de Egipto cuando Dios les estaba dando maná, Dios les estaba dando abundancia, pero ellos se quejaban. Y es importante saber que como hijos de Dios no fuimos nosotros llamados para vivir en la queja.
sino para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, aún en medio de los procesos más difíciles, aún en medio de la situación más adversa, aún en medio del levantamiento más grande, que pasa situaciones donde siempre le estamos echando la culpa al diablo de todo. Yo hoy quiero decirte esto: no le eches la culpa al diablo de lo que te está pasando, porque dice muy clara las escrituras que fue Dios el que llevó a la nación de Israel al desierto, y es muy claro, el Señor dice que fue Él el que los llevó porque Él quería probar su corazón, porque Él quería probar su carácter, porque Él quería saber si realmente ellos estaban listos o no estaban listos para entrar a la tierra prometida. No dice que ellos fueron llevados por el diablo al desierto. Allí no dice en la Biblia que ellos fueron llevados al desierto por el diablo para que aguantaran hambre. No dice que fueron llevados al desierto para que sufrieran, ni para aguantar hambre. Esto es algo tremendo. Fue Dios mismo el que llevó a la nación de Israel, los llevó por el desierto para que aguantaran hambre. Y esto es muy fuerte, porque muchos dirán, pero es que es Dios, ¿cómo Dios me va a poner a aguantar hambre? ¿Cómo Dios va a permitir que yo aguante hambre? ¿Cómo Dios va a permitir que pase algo así? Pero sí, dice la Biblia que fue Dios el que los llevó para que aguantaran hambre, que fue Dios el que los llevó para probar su corazón. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Allí no dice que fue Satanás. Allí no dice que fue Satanás, que fue el diablo el que guió a Israel por el desierto. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. Aquí no dice que fue el diablo, como muchos en este tiempo. A veces tenemos algún levantamiento y le echamos la culpa al diablo. Ahí se me levantó el diablo me está humillando, el diablo me está poniendo a aguantar hambre, el diablo se me metió a la casa y me está quitando todo. No, Dios llevó a la nación de Israel, los guió 40 años por el desierto para humillarlo. Es tremendo, para humillarlo, para ponerlo a prueba, para revelarles su carácter, para probarles su corazón, para saber si en verdad ellos obedecerían a sus mandatos. Somos y seremos probados, siempre seremos puestos en disciplina y seremos puestos a prueba cada vez que Dios quiera llevarnos a un nivel mayor de gloria. Cada vez que Dios quiera entregarnos algo grande y poderoso, vamos a ser procesados, vamos a ser probados. Dice nuevamente en el versículo 3 del libro de Deuteronomio capítulo 8, dice en el versículo 3, sí, te humilló. ¿Quién? Dios. Dios te humilló y permitió que pasaras hambre, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni siquiera ni sus antepasados lo conocían hasta ese momento. Pero ¿para qué lo hizo? Dice la Biblia, para enseñarles que la gente no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hoy yo quiero decirte, la ira de Dios viene sobre la gente que se queja mucho. La ira de Dios viene con fuego a consumir a aquellas personas que solo es queja, queja, queja y queja y queja. Nos quejamos porque tenemos, nos quejamos porque no tenemos, nos quejamos porque tenemos en abundancia, nos quejamos porque tenemos poco. Nos quejamos porque está muy bueno, nos quejamos porque no está tan bueno. Nos quejamos por todo. Y es importante que nosotros entendamos que cuando estamos llenos del amor de Dios, tengamos poco, tengamos mucho, siempre estamos agradecidos con Dios y siempre entendemos y reconocemos que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, conforme al propósito hemos sido llamados. Y Dios nos ha llamado con propósitos maravillosos. Mis amados, les bendigo, les amo en el amor de Cristo. Que esta palabra se siga
añadiendo mucha bendición a esta palabra y que Dios se glorifique cada día más en ti y en tu vida. Un abrazo, un beso, shalom.